Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Los Otros del 36, segunda parte y última de la biografía de Francesc Cambó, uno de los catalanistas que había fundado la Lliga Regionalista junto con Enric Prat de la Riba. Al morir este en 1917, como vimos en el episodio anterior, y a modo de resumen muy rápido de apenas un minuto, se convirtió en la figura indiscutible de esta formación política que representaba los intereses de la burguesía catalana y un catalanismo moderado que además con Francesc Cambó se hizo más posibilista aún que con Prat de la Riba. ¿Por qué se hizo posibilista? Esto se va a ver reflejado fundamentalmente en la primera gran crisis de la Restauración, después de la triple del año 1917, la Asamblea de Parlamentarios, de la Huelga General Revolucionaria, de las juntas militares de defensa. Cambó va a entrar en el primer gobierno de 1918, esto va a dar lugar a que partes de las juventudes de la Lliga Regionalista vayan a hacer una deriva hacia un nacionalismo mucho más radicalizado, hacia un separatismo embrionario que surge sobre todo a partir de 1919, este puede ser también uno de los detonantes al que se va a unir Francesc Macià, ya vimos los tejemanejes entre Macià y Cambó en las Cortes españolas, a pesar de haber sido compañeros en aquella formación política denominada Solidaridad Catalana, donde se habían unido tradicionalistas, federalistas, regionalistas, hasta el propio Francesc Macià, teniente coronel del ejército, como diputado independiente de este grupo de Solidaridad Catalana. Bien, pues tenemos a Cambó, ministro en 1918, ministro también en 1922, en las dos grandes crisis de la Restauración. Para mí, ya lo saben, a partir de 1917 el régimen queda herido de muerte, el de 1922 es el gobierno que se genera después de la gran crisis del desastre de Anual, y aquí va a presentar en las Cortes el que se llamó Arancel Cambó, que iba a durar prácticamente 40 años durante la dictadura franquista, que se basaba en un superproteccionismo de los productos españoles con respecto a los foráneos, proteccionismo que por otra parte había sido habitual en la historia de la burguesía catalana muy anterior a la Guerra de Cuba, estamos hablando de los años 60-70 del siglo XIX, y que iba a ser defendida siempre a ultranza por esta burguesía catalana, espoleada sobre todo a partir de las monarquías borbónicas, que abren la posibilidad de que Cataluña intervenga en las Indias o en las provincias de ultramar. Bien, pues además de conseguir que se aprobara en las Cortes en este año 1922 el famoso Arancel Cambó, también va a conseguir la Ley General de Ordenación Bancaria, que va en la misma línea, por supuesto, pero mucho más técnica. Va a renunciar, ya lo comentamos también, a la propuesta del rey para que sea el presidente del Consejo de Ministros, en este año a finales de 1922, cuando la Restauración está completamente tocada de muerte. De hecho, la propia burguesía catalana va a ser la que va a facilitar que el capitán general de la Cuarta Región Militar, con sede en Barcelona, la Capitanía General, ya saben que está en la ciudad condal, es el que da el golpe de Estado, 13 de septiembre de 1923, por supuesto apoyado por un cuadrilátero de generales, así como se denomina a los cuatro generales que van a apoyar el golpe de Estado en Madrid, donde estaban, pues, entre otros, el general Saro, donde estaba el general Cavalcanti, y que también el general Berenguer, el hermano, Federico Berenguer, el hermano de Dámaso Berenguer, pero que van a facilitar que, como decimos, Primo de Rivera llegue al poder. Esta burguesía, que había mantenido un combate en toda línea, a base de tiroteo constante y continuo, en lo que se llamó el pistolerismo, con los miembros de la CNT, con los anarquistas, porque hay una guerra en Barcelona donde se asesinan unos a otros, los sindicatos libres, que eran de tendencia inicial carlista, se van a poner, por supuesto, en servicio a la burguesía catalana, que va a pagar por este tipo de servicios. Y bueno, pues ya hablamos también en esa primera parte del general Martínez Anido, del general Milans del Bosch y de todos los que van a participar en esta época convulsa de la ciudad condal. Cambó se va a ir a Francia, va a estar durante un tiempo allí, justo coincidiendo con la dictadura de Primo de Rivera,
Por supuesto despierta simpatías en él esta dictadura, escribirá 19 artículos que aparecieron en la Veu de Cataluña, en la prensa del partido regionalista, ¿no?, de la Lliga regionalista por excelencia, y que iba a estar ligada con la formación política y con Cambó durante toda su historia prácticamente. Como decimos, aparecen 19 artículos que quedan recogidos en un libro donde nuestro protagonista describe con precisión toda la crisis del sistema representativo europeo, tal y como había estado vigente desde prácticamente la Revolución Francesa, ¿no?, o posteriormente a la Revolución Francesa, de una u otra manera, cómo había ido evolucionando este sistema parlamentario, donde la burguesía había liderado los designios de la vieja Europa, y cómo en este momento también dos corrientes, la corriente socialista, el marxismo, y sobre todo su representación ya como forma de gobierno en la Tercera Internacional, en la Internacional Comunista a través de la Unión Soviética, o por otro lado los fascismos que se habían iniciado en Italia a través de Benito Mussolini y sus camisas negras, que habían tomado el poder en 1922. Cambó explica un poco que estas dos corrientes, estas dos nuevas vertientes, pues prácticamente pueden hacer caer todo el sistema parlamentario que había existido como origen de la Revolución burguesa, de la Revolución Francesa. Estamos hablando, por supuesto, de una época muy convulsa, muy complicada, donde estos dos nuevos experimentos políticos que se erigen como formas de gobierno, pues bueno, fracasan, como todos ustedes saben, entre otras cosas por la utopía que estaba detrás de ellas, ¿no? El fascismo, por un lado, que va a ser derrotado en la Segunda Guerra Mundial, que va a permanecer en algunos países, en Portugal, en España, de luego en algunas naciones sudamericanas, hispanoamericanas, y el comunismo, que sí que va a conseguir sobrevivir prácticamente hasta la década de los 90 del siglo pasado. Hablo del comunismo, de la dictadura del proletariado, que aún perdura en algunos estados, Corea del Norte, Cuba, etcétera, etcétera. En 1930 va a caer Primo de Rivera, falto de apoyos, y el rey, como ustedes recordarán, porque todo esto lo hemos visto en la serie Hacia la Guerra Civil, va a depositar su confianza en Dámaso Berenguer, precisamente en quien había sido alto comisario en Marruecos, en el protectorado español, cuando tiene lugar el desastre de Anual. Dámaso Berenguer está, igual que el rey, por la labor de que el gobierno lo presida Francesc Cambó. Es una figura al que el rey admira con santa devoción, aunque podemos hacernos una idea de que no era al 100% correspondido por el político catalanista. Francesc Cambó está, no obstante, a punto de hacer un último servicio a la corona y de asumir el poder, pero cuando llega el momento decisivo de dar el paso, aparece un cáncer de laringe que va a frustrar la cita largamente soñada por parte de Alfonso XIII con su político más carismático. Cambó se va a negar a presidir el Consejo de Ministros. Tengan en cuenta que en la época Berenguer tenía como objetivo fundamental volver a un sistema democrático, que entendemos que sería un sistema de partido similar al que hubo hasta 1923, y no se va a hacer pública la enfermedad de Cambó, de tal manera que va a dar la sensación de que rechaza la oferta del monarca y no de que se ve forzado a rechazarla por la enfermedad. En cualquier caso, y a pesar de estar enfermo, va a tener relación directa con Alfonso XIII durante estos meses donde va a haber una constante sucesión de acontecimientos. Estamos hablando de diciembre de 1930, los fusilamientos de Jaca, la sublevación del día 15 de Gonzalo Queipo de Llano, Ramón Franco y otros militares en Cuatro Vientos, la detención del gobierno provisional de la República, con Niceto Alcalá Zamora, con Largo Caballero, todos estos, que hay un juicio en el mes de marzo, dimite el general Berenguer, y la propuesta de Cambó es que se ofrezca a Santiago Alba, la parte más a la izquierda del Partido Liberal durante la Restauración, para que éste sea el que forme gobierno, pero Santiago Alba se va a negar. Ya sabía que la dictadura estaba acabada. De hecho, Santiago Alba participaría de la República y sería el presidente de las Cortes, como todos ustedes saben, porque estamos precisamente en esa fase en la serie Hacia la Guerra Civil. Luego, la negación de Santiago Alba va a hacer que al final se deposite la confianza en otro militar, en este caso en un almirante, en el almirante Aznar,
que hace ya flaco favor a la corona y que prácticamente es el que certifica el fin con las famosas elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que bueno, ya saben todo lo que pasó y no nos vamos a detener en ellas, ¿no? A estas elecciones municipales, a partir del mes de febrero, se autoriza la llegada de Francesc Macià, del separatista, que había sido muy beligerante contra la dictadura de Primo de Rivera, liderando el famoso complot de Prat de Molló, donde sus soldados del Estat català, los escamots, intentan una invasión romántica cruzando el Pirineo con muy pocos medios para intentar hacerse con el poder y derrocar a la dictadura, ¿no? Francesc Macià, aupado por un juicio en Francia, un juicio mediático que aparece en las portadas de todos los periódicos, consigue volver a ser un mito en Cataluña, el Quijote catalán, aquel que ya en 1907 había tenido que abandonar el ejército por honradez y por tratar de salvar el honor de Cataluña, que posteriormente había abandonado las Cortes en 1915, bueno, una historia de decisiones quijotescas por parte del ya bastante mayor, estamos hablando de un señor que en 1931 tiene 70 o 71 años, Francesc Macià, el antiguo teniente coronel de ingenieros, y que va a hacer sombra completamente a un Francesc Cambó, a una lliga regionalista, que va a ir a las elecciones de 1931 con pocas garantías de éxito. En marzo de 1931 Cambó crea un partido de derechas de nivel nacional que se llamaba el Centro Constitucional, donde varios notables alfonsinos trataban de dar un último servicio a la corona e intentaban, bueno, pues salvar los muebles en aquellas elecciones que se convirtieron al final y a la sazón en una especie de referéndum de monarquía sí o monarquía no, cuando en realidad eran unas elecciones, como saben ustedes, municipales. Bien, pues el grito coreado por las masas cuando llega el advenimiento de la República en Barcelona es de Visca en Macià y mori en Cambó, viva Macià y muerte a Cambó. Su cáncer se va a ir agravando, por supuesto va a exiliarse voluntariamente durante año y medio. Cambó tenía un gran temor, siempre desde los años 20, desde antes de los años 20, a que hubiera una deriva revolucionaria en Cataluña, que en su opinión la República iba a ir transformándose en eso, habida cuenta del peso del Partido Socialista Obrero Español, del que Cambó siempre dijo que no era un partido republicano ni un partido de tintes democráticos, sino que era un partido revolucionario en su raíz. De todas formas, a pesar de todo esto, va a mostrar su conformidad con el Estatuto de Núria de 1932, al fin y al cabo era algo por lo que él siempre había estado también luchando en las Cortes españolas, el que Cataluña tuviera una autonomía real, que nunca se había llegado a alcanzar, más allá de aquella mancomunidad de 1914 que se intentó en 1919 una evolución, pero que no se llevó a cabo por toda la deriva de las crisis y que al final se consigue a través del Estatuto de Núria de 1932. Todo esto lo tienen ustedes en la serie Hacia la Guerra Civil, donde se desarrolla este episodio de la historia de España y de la historia de Cataluña, donde por primera vez hay un texto, no una constitución, pero un estatuto de tinte democrático y no una constitución como he leído por ahí alguna vez de la época del siglo XI, ¿no? La primera vez que Cataluña tiene una constitución democrática o algo parecido, en este caso un estatuto más o menos de autonomía, es precisamente en 1932. Va a conseguir, debido a su enorme riqueza y al poderse pagar los mejores médicos, que se restablezca de su dolencia, de su cáncer de laringe, y con esto vuelve a la actividad pública con un regreso al Parlamento en la segunda legislatura del periodo republicano, debido fundamentalmente a la victoria de las fuerzas conservadoras. Aquí va a participar de lleno en la política, otra vez la brillantez del orador, otra vez Cambó era una persona tremendamente culta, con una capacidad oratoria, bueno, pues parecida a la de Manuel Azaña, por ejemplo, por supuesto defendiendo los intereses que él siempre tenía sobre la mesa, que se basaban fundamentalmente en la burguesía catalana, a través de una burguesía próspera que podía, por supuesto, ofrecer empleo y riqueza al resto de la población. Interviene con autoridad en los debates y en los escarceos y maniobras de las esferas conservadoras a fin de detener
el avance del socialismo visto por él en su versión hispana, que él decía, y vuelvo a repetir, que solamente tenía una faz revolucionaria. Su antiguo partido, la Lliga Regionalista, a partir de febrero de 1933 va a cambiar su nombre por Lliga Catalana. Tiene una posición muy beligerante de cara al avance de la anticivilización, que es así como lo denomina él mismo, y para Esquerra Republicana de Cataluña no es comprensible que Cambó vote en las Cortes españolas contra la famosa ley de contratos de cultivo, que era una ley aprobada por el Parlamento catalán, donde los diputados de la Lliga van a votar en contra, y que es el punto de inicio del golpe de Estado de octubre de 1934 en Asturias, León, en Palencia, en toda España en definitiva, pero que solo va a triunfar en estas zonas que acabo de mencionar, en estas provincias que acabo de mencionar, y del movimiento secesionista, entre comillas, o del paso del famoso Estat català promulgado por Lluís Companys el 6 de octubre, la noche del 6 de octubre de 1934. ¿Por qué la ley de contrato de cultivos es el detonante? Bueno, pues porque la CEDA, que era el partido mayoritario en las Cortes, era la mayor minoría, va a dejar de apoyar al gobierno del Partido Republicano Radical, al gobierno Samper, y va a forzar que puedan entrar 3 ministros al gobierno. Justo el día que entran estos 3 ministros de la CEDA al gobierno de Alejandro Lerroux, presidido por Alejandro Lerroux, es cuando se produce el movimiento revolucionario, el golpe de Estado que lidera una rama del Partido Socialista Obrero Español, representada fundamentalmente en Francisco Largo Caballero y en Indalecio Prieto, que no apoya la rama más socialdemócrata, vamos a decirlo así, con todas las reservas del mundo, que estaba representada por Fernando de los Ríos y por Julián Besteiro. Por supuesto, Cambó va a defender, en el momento en que la CEDA, el Partido Agrario, a partir de la Revolución de 1934, en Cortes, recuerden que abandonan todos los partidos de izquierda en las Cortes, y solamente va a permanecer allí la Esquerra Republicana de Cataluña, porque se pretenden recortar muchas de las competencias que el Estatuto otorgaba a la Generalitat de Cataluña. Cambó, por supuesto, va a defender que esas competencias no sean eliminadas. Luego va a volver a hacer una política posibilista, apoyando en algunas medidas a los gobiernos conservadores y en otras, sobre todo las que van dirigidas a eliminar cotas de autogobierno de Cataluña, bueno, pues votará siempre en contra, ¿no? Él alegaba que no se podía culpar a toda Cataluña y a las fuerzas políticas catalanas de lo que había hecho la Generalitat, el gobierno de la Generalitat, con la Esquerra Republicana de Cataluña. De esta manera, el 13 de diciembre de 1934, en un discurso en las Cortes, volverá a recurrir a la identidad plurisecular de Cataluña, diciendo literalmente: pasará este Parlamento, desaparecerán todos los partidos que están aquí representados, caerán regímenes y el hecho vivo de Cataluña subsistirá, porque él seguía pensando en una Cataluña autónoma dentro, por supuesto, del conjunto de España. El triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 se va a celebrar en Barcelona al grito otra vez de muerte a Cambó, de tal manera que este abandona la península a principios de julio, viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos y pensando en que aquello pues no va a acabar bien, ¿no? A partir del golpe de Estado de julio de 1936, ya saben lo que va a pasar en Barcelona, donde se van a dar, sobre todo en los primeros meses de la guerra, hasta 8.000 asesinatos de religiosos, políticos catalanes moderados. Hay políticos de la Lliga catalana que van a ser asesinados, que van a ser fusilados. Cambó va a empezar a trabajar y a poner parte de su fortuna en favor del gobierno de Salamanca en un principio y después del gobierno de Burgos, una vez que ya se nombra a Franco como generalísimo de todos los ejércitos y líder de los sublevados. De esta manera van a crear, tanto él como sus correligionarios, una red de espionaje y propaganda que tiene una gran eficacia, el famoso SIFNE, el Servicio de Información de la Frontera del Norte de España, que va a actuar plenamente en Cataluña y que va a conseguir grandes resultados, en principio de un nivel estratégico, podríamos decir, a través de la publicación incluso de revistas, de artículos que tratan de desmontar a la derecha moderada
británica, americana, bueno, más que británica, francesa y norteamericana, que en principio se posicionan del lado de la República. Estos artículos tratan de hacer ver a la República prácticamente como una dictadura comunista y de intentar volcar a la opinión pública extranjera en favor de los sublevados, ¿no? Tengan en cuenta que en los años de la Guerra Civil, en la parte de los sublevados, había muchísimas corrientes políticas, monárquicos, carlistas, falangistas, muchas de ellas que eran completamente heterogéneas, y por supuesto también los catalanistas moderados, como estamos viendo ahora mismo. Luego, no podemos confundir el franquismo de después de la Guerra Civil con lo que sucede durante la Guerra Civil y el apoyo que éste recibe. Bien, en este servicio de información, donde Cambó aporta $500.000 de pesetas de la época, que era toda una fortuna, además también aporta periodistas, así Joan Stelrich, que sería uno de los periodistas que más empeño va a poner en defender al movimiento que está habiendo contra el gobierno de la República, Octavi Saltor, Xavier Ribó, el propio Josep Pla, aunque no está demostrado del todo que perteneciera o que hiciera servicios al CIFNE, su esposa, Adi Enberg, una escandinava nacida en Barcelona en 1901, joven, atractiva, sí que trabajaba activamente en favor de este servicio de información. El servicio de información va a conseguir, a través de escuchas, a través de espías dentro del sistema tanto de la CNT como de la Generalitat de Cataluña, bueno, pues va a conseguir incluso planos de las posiciones, como pueden ver ustedes ahora mismo en pantalla, donde estaban ubicadas las unidades, las diferentes brigadas mixtas, etcétera, etcétera, de la República a través del frente. Luego proporciona una información muy importante, no solamente en la parte de nivel estratégico, sino también hasta el nivel más táctico, hasta el nivel más militar. El propio Cambó escribirá en el mes de octubre de 1936 un documento de adhesión al movimiento nacional, donde 128 destacadas personalidades catalanas del mundo de la economía, la política, la cultura, van a adherirse a este manifiesto. También escribiría 4 artículos en prensa extranjera, en prensa inglesa, francesa, argentina, apoyando al régimen del 18 de julio. Desde octubre de 1937 a mayo de 1939 habrá una revista quincenal, la revista Occident, dirigida por Joan Stelrich, que era uno de los periodistas que había usado Cambó de inicio y financiada por el propio Cambó. Como ven, Francesc Cambó va a ser fundamental para entender cómo el régimen de Franco va a ser reconocido por potencias democráticas europeas meses antes incluso de la finalización de la Guerra Civil. Va a hacer una labor de propaganda fundamental, con todos los que hemos mencionado que apoyarían. En esta revista, muy dirigida al público europeo, participaron, entre otros, además de escritores franceses, británicos, Ramón Pérez de Ayala, Menéndez Pidal, Manuel de Falla, Manuel Machado, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, aquellos que además habían creado, se acuerdan, aquella formación política de apoyo a la República, en un principio, que era una formación de intelectuales, y que poco a poco se van a ir desligando de esa República hasta el punto de, como todos ustedes están viendo ahora mismo, apoyar a la España nacional, esta que está surgiendo a medida que van avanzando en los campos de batalla las tropas del general Franco. Hasta tal punto, el propio Cambó iba a escribir en junio del año 1937, en una carta a un antiguo compañero parlamentario, a Jesús Pavón, donde dice literalmente: «Es preciso que las nuevas generaciones conozcan todas las glorias de la tradición española, que nadie ha conocido y sentido y expuesto tan perfectamente como Menéndez Pelayo». Esto, desde luego, no parece un texto escrito por el Cambó de 1907, de Solidaridad Catalana, ¿no?, sino por la evolución de ese catalanismo moderado, posibilista, defensor a ultranza de la burguesía catalana, de la riqueza de esa burguesía, y por supuesto en contra de un movimiento obrero que trataba de sentar las bases para que esa burguesía perdiera poder, ¿no? Se marchará a Argentina. A partir del año 1941 empieza a mostrar una decepción con la política desplegada por el franquismo, sobre todo la política en Cataluña, que va a ser un tanto lesiva contra el uso
del catalán, el uso del catalán no a nivel doméstico, sino en las instituciones. Los Mossos d'Esquadra no volverían a reaparecer hasta los años 50, por supuesto, Cataluña pierde cualquier atisbo de autonomía. Aún así, el régimen franquista sería apoyado por gran parte de la burguesía catalana, por ese catalanismo moderado, y convivió con el régimen hasta el año 1976, donde se vuelve a reeditar la famosa Lliga regionalista, o Lliga de Cataluña, precisamente, entre otros, por algunos de los escritores que habían apoyado a Cambó en este movimiento del Sifne, ¿no?, a través de artículos. Bien, pues va a intentar regresar a España después de acabar la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1947, concretamente en el mes de abril, tenía previsto volver definitivamente a Cataluña, volver definitivamente a España, pero una dolencia derivada de una vacuna finalmente provocó su muerte. Bueno, ni que decir tiene que en el Sifne y en toda esta financiación en la que participa Cambó para apoyar al régimen, también va a participar Juan March, que de Juan March hablaremos largo y tendido en algún programa, porque el hombre tiene para 1 o 2 episodios de Los otros del 36, y por supuesto también saldrá en la serie Hacia la Guerra Civil, porque es determinante. Ya ha salido de hecho, sobre todo cuando es detenido en 1931, y esa campaña que inicia ya contra el gobierno republicano justo cuando ve la luz por primera vez en abril de 1931. Bien, pues Cambó muere en 1947, sin duda su legado es polémico. No podemos olvidar que, por un lado, es uno de los precursores del regionalismo, es uno de los que consigue que el Centre Català derive hacia las bases de Manresa, es un luchador por el autonomismo de Cataluña, pero siempre posibilista, participativo de los gobiernos, de un par de gobiernos, para tratar de salvar el régimen de la Restauración, un hombre de negocios, un hombre inmensamente rico, diputado en Cortes durante largos años, un gran orador, también un gran escritor. No solamente hay que echar un vistazo a algunos de sus artículos para darse cuenta de la elocuencia en la escritura, que defendió sobre todo los intereses de la burguesía catalana, en una época en la que era mucho más floreciente esta burguesía a la que nos estamos refiriendo que en el resto de España, en una Cataluña industrial, en una Cataluña mucho más avanzada, con Barcelona, la capital, la ciudad condal, que incluso tenía más habitantes que Madrid, donde también van a entrar por primera vez todos los movimientos que se estaban desarrollando en el resto de Europa, el anarquismo a finales del siglo XIX, que sería muy fuerte sobre todo a partir de 1910, que siguió siendo fuerte incluso en la época de la República y de la Guerra Civil, fundamentalmente en Cataluña, también esa burguesía enriquecida al albor de la Revolución Industrial, que tiene lugar fundamentalmente allí en Cataluña y en pocos sitios más del resto de España. Un hombre de su época, que defendió los intereses de la parte que le tocó vivir, en una época en la que la lucha de clases estaba por encima de cualquier otro factor, y esta lucha de clases es la que va a dar origen a los movimientos socialistas, al movimiento comunista, al movimiento anarquista. El movimiento comunista no deja de ser una derivación del movimiento marxista, que va a culminar con la Tercera Internacional, la de 1919, la Internacional Comunista, o a los fascismos, que no dejan de ser una respuesta también, o también una evolución de parte del socialismo, como es el caso de Benito Mussolini, como es el caso de Adolf Hitler en Alemania. Bueno, ya terminando la biografía, soy consciente de que este tipo de personajes asociados con el nacionalismo catalán no son tan atractivos para muchos de ustedes como lo son militares, como algunos políticos de otro tipo, pero sin duda forman parte de la historia de España, son fundamentales, como ustedes acaban de ver, incluso para el apoyo del régimen de Franco y sobre todo para apoyar al bando nacional durante la Guerra Civil. Luego, no se puede entender el apoyo internacional, aparte de, por supuesto, de Italia, Alemania, que van desde inicio a colaborar, no solamente a colaborar con el régimen, sino a dar armamento, unidades militares, etcétera, pero sí ese discurso tratando de hacer ver a la República como el peligro revolucionario y de ver al régimen de Franco como
el salvador de la patria, ¿no? a este movimiento nacional, llevado a cabo, fíjense, precisamente por catalanistas moderados, ¿no? Como era el caso de Cambó y de todos sus correligionarios, incluso Josep Pla. Y aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por darle al me gusta, gracias por estar ahí, por sus comentarios, siempre muy amables, por sus correos electrónicos, que muchos de ellos tengo pendientes contestar. Prometo que iré contestando en la medida de lo posible, porque bueno, tengo muchas responsabilidades ahora mismo que me están limitando un poco en tiempo, y que espero que mejore esta situación a partir de mediados del mes de octubre, y nos vemos en el siguiente. Gracias.